vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Entonces, respecto a la inteligencia, este preámbulo, ahora sí que ¿quién me dice algo respecto a qué considera que es la inteligencia o actuar inteligentemente? ¿Qué idea tienen ustedes? Aquí sí quiero que por favor abran micrófonos y me den ideas breves, no quiero un gran rollo filosófico pesadísimo, pero alguna idea, ¿alguno de ustedes ha reflexionado sobre qué es la inteligencia? ¿Quién es inteligente? ¿Cómo descubrimos que alguien es o no es inteligente? Pues yo sí. Hola, creo que es una facultad mental que nos permite a nosotros como aprender, razonar, igual entender como la realidad, pero cada quien entiende como a su manera, ¿no? De acuerdo a justamente a su inteligencia. Por eso todos podemos comprender diferentes, las mismas cosas y, no sé, creo que también nos permite como tomar decisiones. Excelente, tomar decisiones. Yo opino. Aida, Aquí. ¿Puedo? Ahí, por favor. Yo opino que son habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Son habilidades distintas, porque hay habilidad para realizar ciertos movimientos como bailes, porque no todos tenemos las habilidades para bailar, otros para razonar. Creo que son habilidades que destacan más en unas personas que otras para realizar ciertas cosas, como comentó Mari, para razonar sobre, no sé, sobre algunas situaciones, pero por ejemplo también podría esa persona no tener la misma habilidad como inteligencia para desarrollar otros movimientos físicos, no lo sé, es por ahí. Gracias, Aida. ¿Quién más? Yo siempre he pensado que es la capacidad del ser humano para adaptarse a su medio. Excelente. Bueno, yo considero que hay varios tipos de inteligencia y que en ocasiones, o sea, no, las habilidades que tenemos las va con otro tipo de habilidades. Gracias. Bueno, pues ahora, no quiero cortar a alguien. Si alguien quería decir algo más, si no, procedo. Ok. Entonces, ahora les voy a decir, según este señor de apellido difícil de pronunciar para nosotros, ¿verdad? Hofstadter. Nada más les digo muy rápidamente de dónde sacó el Hofstadter, es un matemático, y escribió un libro que se llama Escher, Bach y Gödel, en donde establece un paralelismo entre las obras del dibujante Escher, que tal vez conozcan ustedes, de Juan Sebastián Bach, y el matemático Gödel. Y al respecto nos dice este señor: les hago notar que él no busca definir la inteligencia, sino que habla de lo que es una conducta inteligente. Me parece que resulta más útil tratar de decir cómo reconozco la inteligencia, no cómo la mido, sino cómo reconozco dónde hay dónde hay inteligencia. Y esto tiene que ver, como ya mencionaban ustedes, con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, con la adaptación a nuestro mundo, ¿sí? Entonces, bueno, quien obtiene en su relación con el mundo los resultados que está esperando, en general podemos decir que es porque actúa de manera inteligente. Quien se topa con la realidad una y otra vez, podemos decir que no está actuando de manera inteligente. Ahora, lo interesante del planteamiento de Hofstadter, es que nos habla de habilidades, ¿sí?, esenciales de la inteligencia, ¿sí? Y entre ellas, porque no pretende ser exhaustivo, menciona las siguientes que quiero que vayamos viendo poquito a poco, ¿sí? Es decir, una persona que actúa de manera inteligente
responde a las situaciones de manera flexible, ¿sí? Creo que esto es una de las cosas que todos sabemos. Está por ahí aquel dicho que menciona que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano, ¿sí? Tropezar varias veces con la misma piedra quiere decir que no se aprende, ¿sí? Quiere decir que uno no actúa inteligentemente. ¿Por qué? Porque quiere resolver diferentes situaciones siempre de la misma manera, ¿sí? Entonces, esta es una primera idea. Aprovechar circunstancias fortuitas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, las situaciones, las circunstancias, no siempre son como las estábamos planeando, como las imaginábamos, como pensamos que podrían darse, sino que de pronto nos sorprenden. Alguien inteligente sabe aprovechar esas cosas. Es decir, es como una de estas frases tan usadas por nosotros en las ciencias hoy en día, que es la ventana de oportunidad, ¿no? Pues cuando se abren ventanas de oportunidad, esas son circunstancias fortuitas, y no saber mirar por esa ventana o salir por esa ventana, aprovechar esa ventana, pues sería una conducta no inteligente, ¿sí? Esto es importantísimo. Estamos en nuestra relación con el mundo, no solamente entre los seres humanos, sino en nuestra relación con el mundo, estamos rodeados de mensajes. Nuestro cerebro procesa los mensajes que recibimos de nuestro entorno y también de adentro de nosotros mismos, ¿sí? Pero hay muchas veces en que los mensajes no son muy claros. Sin embargo, poder encontrar sentido en mensajes que no son muy claros también da muestras de capacidades de inteligencia, ¿sí? Reconocer la importancia relativa de los diferentes elementos de una situación. Bueno, esto, entrada, lo que significa es que las situaciones son complejas. Las situaciones que los seres humanos vivimos no son simples, no son A más B más C más R igual a lo que queramos, sino que tenemos muchísimos elementos, y por eso las matemáticas se han desarrollado como se han desarrollado, porque no basta con hacer una suma de elementos para entender qué está pasando con una realidad, ¿sí? Pero para entender qué está pasando con una realidad tenemos que aprender a jerarquizar y saber, esto es importante, esto también, pero ahora no es el momento de resolverlo. Estas 3 cosas son las que se están relacionando de una manera determinante en este momento, ¿sí? Entonces, saber reconocer de todas las cosas que vemos en una situación, cuáles son las que debemos priorizar, cuáles ni siquiera vale la pena que volvemos a ver, porque son realmente de una influencia tangencial, secundaria o hasta terciaria para definir la situación. Esto es lo que tiene que ver con la toma de decisiones y con la resolución de problemas. Y aquí viene algo muy importante. Hay cosas que se distinguen y sin embargo son similares, ¿sí? Entonces, si uno ve 2 cosas que superficialmente o en el primer contacto nos parecen distintas, no debe descartar la posibilidad de que existan similitudes entre ellas. Una persona inteligente es aquella que es capaz de encontrar similitudes a pesar de las diferencias. Es decir, ustedes se encuentran frente a un esqueleto humano y tienen junto el esqueleto de otro mamífero, y yo les aseguro que con la formación que tienen ustedes ya son capaces de encontrar muchas similitudes a pesar de las diferencias. Se trata de esqueletos muy distintos y sin embargo van a encontrar ustedes que las extremidades están estructuradas de manera tripartita, que existe un tronco, que existe, en fin, este tipo de cosas. Una mirada superficial o una mirada no inteligente, una mirada no suficientemente aguda, puede pasar por alto las similitudes y decir,
No, aquí no hay nada que comparar, aquí no hay nada que se parezca. Y a la inversa, saber establecer diferencias entre situaciones a pesar de las similitudes que las vinculan. Y respecto a esto tengo una historia que me encanta contar, que incluso antes de haber entrado en contacto con estas ideas, me marcó muchísimo. Por allá de los años 70 del siglo pasado, en que ustedes estaban todavía no sé en qué lugar del universo, sí, pero pues yo ya andaba trotando estos caminos. En Estados Unidos surgió un movimiento muy importante que es así como de los preliminares del Black Lives Matter de hoy en día, ¿sí? Surgieron los Panteras Negras, etcétera, etcétera. Y hubo un caso muy conocido de un militante que se llamaba Joe Jackson, y él escribió un libro mientras estuvo encerrado en la cárcel. ¿Qué pasó con este personaje? Era un joven adolescente afroamericano que, pues como tantos otros pobres afroamericanos, cayó en las manos de la policía y lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel y cuando entró a la cárcel, en lugar de decir qué mala pata tengo y qué mala es la vida, se puso a estudiar. Estudió muchísimo, empezó a escribir, se volvió conocido. Pero entre las cosas que cuenta en su autobiografía, que se llama Soledad Brother, por si alguno de ustedes tiene curiosidad de leer algo muy interesante, en este libro cuenta cómo fue que se escapó de la cárcel 2 veces. Y me interesa contarles cómo fue que se escapó de la cárcel una vez. Resulta que compartía la celda con otro afroamericano, ¿verdad? Porque sobre todo en aquellas épocas ni soñar con que metieran a un blanco y a un negro en la misma celda. Compartía su celda con un compañero suyo, afroamericano, y le llegó el momento de ser liberado a su colega, amigo, compañero de celda. Entonces reflexionó Joe Jackson y dijo, para la mayoría de los blancos, un negro es un negro, ¿sí? Así que no recuerdo exactamente por qué medio, pero logró atar a su compañero, silenciarlo, ¿sí? Y en el momento en que liberaban a su compañero, salió él en lugar de su compañero. Y pues los custodios y todos los que se encargaron del proceso de salida de la cárcel del compañero nunca vieron que se trataba de otro negro. ¿Sí? ¿Qué me hace pensar esto? Que toda esta bola de personas que estuvieron a cargo de la liberación del reo equivocado, simple y sencillamente carecían de esta capacidad de establecer diferencias entre situaciones a pesar de las similitudes que las vinculan. ¿Sí? Es decir, alguien que no es inteligente no observa, y si no observa no puede ver que un negro es diferente de otro negro. Igual que de repente nosotros en México decimos, bueno, un chino es igual a un chino, y ¿en qué se distingue un vietnamita de un japonés de un chino? Todos son amarillos y tienen ojitos rasgados. Bueno, les voy a decir que mi experiencia como güero en México, como un güero mexicano, es muy parecida, ¿sí? De repente, como soy güero, me confunden con otros güeros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a observar poco. Observar poco quiere decir ejercer limitadamente nuestra inteligencia. ¿Sí? Esto es algo que para mí es central. Y con esto me voy a el último punto, que es a partir de nuevos conceptos, sintetizar nuevos conceptos, tomando viejos conceptos y combinándolos de maneras nuevas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Es como retomar aquella frase de que no hay nada nuevo bajo el sol, y sin embargo, todos los días podemos innovar. ¿Quién puede innovar? Quien sabe combinar de maneras distintas lo que ya existe. Eso es una manera en que se manifiesta la inteligencia. Y
Y a partir de esto, pues, se proponen ideas novedosas. Esta es la lista completa de Hofstadter. Pero yo, para los fines de nuestro curso, quiero que nos quedemos con estas tres. Es decir, cuando nosotros estemos analizando comparativamente los sistemas de salud, será de la mayor importancia saber reconocer qué está por encima de qué otra cosa, cuáles elementos de una situación son determinantes y cuáles son secundarios, cómo se relacionan los diferentes elementos de una situación. Y a partir de esto, si nosotros vamos a comparar los sistemas de salud, es indispensable que sepamos encontrar similitudes a pesar de que los sistemas de salud son diferentes. Cada país, e incluso en México, el interior de nuestro país, por lo menos mientras no logren recentralizar todo, ¿verdad? Pero el sistema de salud del estado de Sinaloa es un sistema de salud muy distinto que el sistema de salud del estado de Chiapas, por razones evidentes. La población que las compone, la riqueza de los estados, la estructura socioeconómica de cada uno de los estados, eso afecta a cada uno de sus sistemas de salud. Pero es necesario que sepamos reconocer en qué se parecen. Y de igual manera, ¿sí?, podemos decir, bueno, es que el sistema chileno y el colombiano se parecen mucho por esto y aquello, y el de México le copió al chileno no sé qué, y sí, puede ser que haya similitudes, pero ¿cuáles son las diferencias? Entonces, esto es clave para poder hacer un análisis comparativo inteligente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No, perdón. Todo claro. Tengo una pregunta, doctor. Sí, Erika, por favor. Lo que estaba diciendo me hace todo el sentido del mundo porque mi proyecto de tesis justamente va a ser un análisis comparativo. Entonces, no sé si usted de entrada tenga alguna bibliografía para realizar análisis comparativo. Bueno, pues es parte de lo que estaremos haciendo a lo largo de todo el curso, ¿no? Entonces, la bibliografía que les iremos compartiendo, pues allí encontrarás cosas interesantes. Perfecto. De hecho, yo me siento un poco insatisfecho porque no hay algo así específicamente planteado como voy a hacer análisis comparativo. La OSDE algo ha hecho, la Comisión Europea también para poder analizar sus sistemas de salud, ¿sí? pero no, tan específicamente no. Y por eso es que creo que va a ser importante lo que logremos construir en términos de la comprensión que ustedes alcancen de cómo abordar el tema de la comparación. Hola, doctor. Yo quisiera agregar que a mí me resulta, después de esta introducción, bastante complicado el abordaje de la materia, porque al final de cuentas, pues como seres humanos siempre vamos a tener una ideología ya preestablecida. Y pues mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para hacer un análisis que no sea tan sesgado, o sea, que no sea tan inclinado hacia mi forma de pensar a veces, ¿no? O a la misma pues corriente con la que aprendemos a ver los sistemas. Excelente tu comentario, Pablo, porque en efecto no podemos, en tanto que somos seres humanos, no podemos deshacernos de quiénes somos. Pero lo que sí podemos hacer es observar quiénes somos y decir, bueno, yo provengo de este sector de la sociedad, mi historia personal, mi historia familiar, mi historia académica me ha llevado a concebir las cosas de esta manera. Entonces, no me puedo deshacer por completo de estas cosas, pero sí puedo hacer el enorme esfuerzo, ¿sí?, de tener claro cuáles son mis puntos de partida.
¿sí? Esto es lo que yo considero un tema de honestidad intelectual básica, ¿sí? Algo que la ciencia positivista, que el cientificismo, y van a ver en la próxima clase cómo este es un tema muy importante, tiende a hacernos olvidar porque la ciencia se pretende neutra. Puede ser que la ciencia tenga un cierto nivel de neutralidad, pero la ciencia la hacemos seres humanos, y los seres humanos siempre estamos condicionados por nuestra historia. Entonces, ¿qué te puedo responder al respecto? Ponte todas las pilas para ser capaz de dejar de lado tu ideología en el momento en que haces el análisis. Sin decir, mi ideología no cuenta. Es parte de los elementos constitutivos de tu situación. Honestamente, me voy a atrever a hacer ya la mayor crítica que puedo hacer a cómo se está manejando en nuestro país hoy el sistema de salud. Lo principal que veo en las argumentaciones para cambiar lo que estaba funcionando hasta finales del 2018 son argumentos ideológicos. He visto muy poco análisis profundo, ¿sí? Y esto es lo que debemos evitar. Entonces, para eso nos ayuda precisamente el estar haciendo una de las formas de las ciencias sociales, que es la salud pública. Para eso estamos aquí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Seguimos? Ok, entonces, vámonos con los sistemas de salud. Ya nos entendimos sobre cómo vamos a analizar los sistemas. Lo vamos a analizar de la manera más inteligente que seamos capaces. Y vean ustedes, no les estoy diciendo de la manera más inteligente, no, de la que somos capaces, cada uno de nosotros. Eso es, insisto, lo que yo considero como honestidad intelectual. Bueno, ahí tenemos la definición de la OMS, una definicióncita del sistema de salud, que es con la que opera la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud. ¿Ok? Es complejísimo, ¿no es cierto? Es complejísimo y sin embargo a mí me deja picado o con hambrita esta definición, ¿verdad? Como te digo, ay caray, bueno, pues algo me falta. Entonces, bueno, me voy a algo un poco más amplio y menos riguroso tal vez, aunque Wikipedia busca rigor, pero pues como es algo abierto, flexible, pues a veces no lo consigue. Sin embargo, vean ustedes, lo dejé en inglés para no meterme ya con detalles de traducción, ¿sí? ¿Qué me gusta más de esto? ¿Sí? También nos habla de organizaciones, pero nos habla de formas de organización, ¿sí? Nos habla de que se trata de proveer servicios de salud, ¿sí? Porque la finalidad primordial de ciertos agentes sociales puede ser mejorar la salud, pero es muy poco probable que estén dentro del sistema de salud, ¿sí? Puede ser que encontremos agentes sociales, actores, que tengan como finalidad primordial mejorar la salud, pero que no necesariamente participen del sistema, o que lo hagan de manera muy marginal. En cambio, si ya estamos hablando de la provisión de servicios de salud, eso es muy importante. Pero además no son servicios de salud en abstracto, sino que se trata de responder a las necesidades de ciertas poblaciones. Entonces, ve cómo esta definición va acotando un poquito más, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes tienen 2 cursos
previos sobre sistemas de salud, ¿cierto? En la maestría, bueno, y Elizabeth, cursaste la maestría también, así que sí son 2 cursos, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Bueno, entonces ya ustedes tuvieron tiempo de reflexionar y discutir sobre esto, pero creo que es importante. Ahora, hay maneras de representar el sistema de salud y esta es una de las más recurrentes. Se nos habla entonces de los componentes, los elementos constituyentes o, tal como lo ponen en inglés, ¿sí?, los tabiques. Yo prefiero ponerle elementos constitutivos, pero y así lo traduce la OMS, pero en realidad lo que dijeron quienes originalmente escribieron esto en inglés son los tabiques que construyen, con los que se construye un sistema de salud. Y ahí tenemos pues estos elementos que sí podemos reconocer con el conocimiento que tienen ustedes, de que efectivamente en los sistemas de salud encontramos estas cosas, pero ¿realmente son tabiques? ¿Están así separados? Bueno, esa pregunta se las dejo por ahí volando para lo que sigue. Pero entonces, para completar esto, nos dicen que todos estos tabiques tienen que lograr acceso, cobertura, tienen que garantizar acceso y cobertura, tienen que garantizar calidad y seguridad. ¿Para qué? Para mejorar la salud con cierto nivel de desempeño y con cierto nivel de equidad, a partir de cierta capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas 4 cosas. Entonces, así es como desde finales del siglo XX, del XXI, ¿no?, pero principalmente finales del siglo XX, así es como gráficamente se representaba desde la Organización Mundial de la Salud a un sistema de salud en general o en general a los sistemas de salud. Más adelante surgió otra manera de hacerlo, ¿sí? Y esa manera de hacerlo a mí me gusta mucho y me gusta mucho presentárselas de este modo. Estoy seguro que ya conocen esta representación, pero, y creo, si mal no recuerdo, es posible que la haya usado en la clase que les di el semestre pasado, pero pues no está de más volver a ello. Si digamos que nuestra meta, desde la perspectiva que estamos tomando como estudiosos de la salud pública, es esta palabra con la cual designamos algo diverso, variado, rico, hermoso, atractivo, como son los colores del arco iris, que se vea la salud, ¿sí? Digamos que aspiramos, pues, que la gente, que nosotros, que nuestro entorno, que nuestra gente y que toda la gente goce de eso, ese concepto que por ahora no vamos a definir porque es muy complejo, ¿sí?, pero cada uno con lo que entiende por salud. Pero para lograr eso, vuelvo a lo que subrayaba yo de la definición de Wikipedia. Es necesario que se presten servicios para poderle allanar el camino a la gente hacia la salud. Pero para poder prestar servicios necesitamos que alguien tenga capacidad de responder a las necesidades de salud que tiene la gente. Y si queremos que toda la gente tenga acceso a este bien, no sé cómo llamarle, pero a este concepto que llamamos salud, tiene que haber equidad en las contribuciones financieras, porque si no la hay, entonces a unos sí se les prestan servicios, sí tienen acceso a la capacidad de respuesta, pero hay otros que no, y entonces la salud para ellos pues no queda más que como un deseo, ¿no? Para lograr estas cosas se necesitan recursos que son humanos, tecnológicos, médicos, ¿sí? Pero para crear todo esto se requiere que haya financiamiento, que alguien pague por estos recursos. Y para organizar eso de alguna manera, es necesario que exista alguna instancia que se encargue de organizar todas estas cosas.
Pero estos elementos no están separados. No están separados, y esto es algo de lo que me gusta ya más de lo que me gusta la imagen anterior, y es que todo está conectado, y entonces ahí aparece el tema de como recursos principales los conocimientos. Y aquí viene nuevamente esta palabra, inteligencia del sistema. Ya no se trata de personas inteligentes, sino de un sistema constituido de diversos elementos y que tiene un nivel de inteligencia. Eso quiere decir que los elementos se relacionan de la mejor manera posible para garantizar la mejor prestación de servicios de la manera más equitativa, con la mejor respuesta, pues para la mayor parte de la población. Esto es lo que la OMS proponía en el año 2000. Pero ya antes del año 2000 tenemos otra manera de representar gráficamente al sistema de salud, y que espero que ustedes ya conozcan muy bien, y es que es este esquema propuesto por el doctor Julio Frenk desde el año 1993, cuando se publicó su libro La salud de la población, que ustedes deben conocer. Supongo que están familiarizados con este esquema, en donde fíjense qué importante es todo el tema de las interrelaciones de los diferentes elementos. ¿Sí? En el centro, el doctor Frenk coloca como un mediador colectivo al Estado, ¿sí?, que se encarga de mediar entre la organización de los prestadores de servicios de salud y la población. ¿Sí? Depende qué tanto logre controlar el Estado a los prestadores, y que cómo define las bases de la elegibilidad de la población para que se dé una cierta organización de los sistemas de salud. Tenemos sistemas de salud en los que la base de elegibilidad es simplemente la ciudadanía, ¿sí?, como sucede en Canadá, como sucede en el Reino Unido, ¿sí? Pero hay otros en donde las bases de elegibilidad se miden por el tamaño de la cartera, ¿sí? Que bueno, entre las frases que me encantan del doctor Frenk está la de que en Estados Unidos es flagrante, pero también en México, cuando uno accede a un prestador de servicios de salud, dice el doctor Frenk, la primera intervención por la cual pasa uno es la biopsia de cartera. Primero que nada hacen una biopsia de tu cartera y después dicen si te admiten o no te admiten, si te proveen o no te proveen los servicios de atención a la salud a los cuales tienes derecho, según algunos, y de los cuales necesita una persona en un momento dado. Pero todo esto tiene que ver con organización, con otros sectores, con generadores de recursos, con la competencia por la responsabilidad de los recursos, con la participación comunitaria, que ustedes ven cómo se conecta desde la organización de la población hasta la organización de los prestadores de salud. Vean ustedes el sentido de las flechas, los flujos que se dan. Algunas flechas van y vienen, son en dos sentidos, sobre todo la competencia por responsabilidad de recursos. Otras van solamente de un sentido hacia el otro, pero como ustedes ven, esto es dinámico y este es un tema central. Los sistemas de salud son dinámicos, son movimiento, son flujos de personas, de recursos, de decisiones, de mecanismos de pago. Un poco tratando de darle mayor visibilidad al aspecto de flujo, yo me permití hacer una modificación al esquema del doctor Frenk para quitarle lo cuadrado. ¿Sí? El esquema del doctor Frenk desarrollado en 1993 me parece excelente, inclusivo y muy claro, pero yo me atreví a cambiar los ángulos por curvas
para dar una mayor sensación al observar básicamente la misma figura, transmitir una mayor sensación de flujos, que los flujos continuos son lo que caracteriza a los sistemas. Entonces, espero que esto les sugiera algo un poquito más respecto al anterior. Si lo quieren criticar, critíquenme, por favor. Si quieren criticar al doctor Frank, también critíquenlo, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Ahí seguimos, todos bien. De repente, Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor. Vamos, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, les repito el comentario que les hice por correo. No soy médico, no tengo doctorado, les agradezco el doctorado ignoramus causa, pero ya saben, me pueden decir maestro y también me pueden decir Víctor, como ustedes gusten. De acuerdo. Bien, otra perspectiva, no tanto de los elementos que constituyen, que participan dentro del sistema de salud. A partir de dos conceptos importantes, el doctor René Leiva, ya también la publicación vieja del 2002, una reflexión que tiene mucho tiempo y que tiene tiempo de ser eficaz, nos habla de que por un lado tenemos necesidades en salud, necesidades de salud, es decir, la población, todos los seres humanos tenemos necesidades de salud, pero para poder satisfacer esas necesidades de salud, nos encontramos con que hay diferentes actores que participan para que esas necesidades sean o no atendidas, no digamos satisfechas, ¿verdad? Pero mínimamente quisiéramos que las necesidades de salud sean atendidas. Entonces tenemos que hay actores políticos, sociales y económicos, y que estos tres, por lo menos, pueden ser de dos tipos, pueden ser nacionales y pueden ser internacionales. De ahí que el doctor Leiva sugiera para que se ofrezcan servicios de atención a las necesidades de salud, es necesario que estos actores se pongan de acuerdo sobre cómo se va a financiar, cómo se financian los servicios. Además de todo, alguien, podemos decir que será el Estado, tiene que establecer políticas tanto sociales como económicas vinculadas con ese financiamiento y con una organización institucional. Entonces, aquí vemos ya el flujo también de relaciones entre diferentes elementos que van a determinar qué tantos servicios se ofrecen a distintos sectores de la población para responder a sus necesidades de salud. Ahora bien, ya más recientemente, en el 2009, en la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud, dos de los investigadores que han trabajado en este organismo, Don Desailly y Tagrit Adam, publicaron esta obra que espero que ustedes ya hubieran conocido, y si no, bueno, se los envié el viernes, que es este libro importantísimo de la aplicación del pensamiento sistémico para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Esta es la figura que nos sugieren, que nos proponen para entender los sistemas de salud. Primera cosa que me parece central, literalmente, en el centro están las personas, está la población, estamos nosotros, estamos todos los seres humanos. Los sistemas de salud se construyen en torno a las necesidades de las personas.
Y ahí tenemos nuevamente los elementos constitutivos del sistema de salud, pero los tenemos en una arquitectura dinámica de interconectividad. Siempre sugiero que visualmente ustedes sigan la línea blanca y se fijen cómo se interconectan todos estos elementos. Y luego sigan la línea naranja y vean cómo se interconectan estos elementos. Este es el sistema de salud. Este no es el sistema de salud. Esta es una representación. Tenemos ante nosotros una representación gráfica del sistema de salud. Esta representación gráfica nos habla de la necesidad de generar recursos humanos, de la necesidad de contar con medicamentos y tecnologías, de generar información, de usar la información, de tener financiamiento, de que se presten los servicios y de que alguien organice esto de la mejor manera posible. Entonces, lo que es importante es no olvidar que este sistema de salud no es más que un sistema dentro de un sistema mayor, es decir, es un subsistema de otro más grande, que yo aquí estoy representando como un gran óvalo, dentro del cual encontramos muy diversos elementos. Aquí solo me atreví a anotar algunos, ya no logro una claridad de interconexión tan grande como la de los autores de la gráfica original, pero con esto quiero sugerirles que si vamos a estudiar, a analizar, a comparar sistemas de salud, no podemos abstraerlos de todos estos y muchos otros elementos constitutivos. El comercio, las comunicaciones, la historia, la cultura de un país, de un pueblo, de una región, de un país, van a determinar la manera en que los medicamentos y las tecnologías son financiados, con qué recursos humanos se utilizan esas tecnologías, basados en qué información, prestados de qué manera a qué personas y dentro de una forma de establecer los derechos que tiene la población a acceder a los servicios de salud. Entonces, como ustedes ven aquí, lo más importante que tenemos ante nosotros es que la realidad de los sistemas de salud que nos interesa estudiar es una realidad compleja. Y aquí es probable que también me repita respecto a la clase que les di el semestre pasado, y es que para mí uno de los temas más importantes para entender la realidad es que la realidad es compleja y no debemos confundir la complejidad con la complicación. La complejidad nos habla de que existen muchísimos elementos que constituyen cualquier situación, cualquier evento, cualquier situación que nosotros observamos y que nos interesa comprender y ante la cual queremos responder de la manera más inteligente que somos capaces, cuenta con muchísimos elementos. Es por esto que tenemos que saber jerarquizar la importancia de esos elementos, pero tenemos que saber también establecer sus relaciones. Los elementos de un evento, de una realidad X, siempre están interrelacionados unos con otros. Algunas de esas relaciones son muy importantes, otras no tanto. Lo que es importante es que si observamos cuidadosamente, vamos a poder distinguir las relaciones, vamos a poder jerarquizar las relaciones y los elementos y a partir de esto comprender. Complicado es lo que está hecho nudos en nuestra cabeza.
Complicado es cuando ya no lo podemos resolver, es cuando estamos renunciando a nuestra capacidad intelectual y decimos, no, eso es demasiado complicado, me doy. No puedo con eso. Me angustia y mejor prefiero no verlo. Eso es complicado. La complejidad es otro asunto y sobre eso trabajaremos mucho en la próxima sesión. ¿Alguna idea, algún comentario hasta aquí, por favor? Me gustaría escucharlos, me gustaría saber si este brevísimo repaso les aportó algo nuevo respecto a lo que sabían y entendían ustedes sobre los sistemas de salud. En realidad esa es mi pregunta. ¿Hay algo nuevo en lo que les acabo de presentar o todo esto ya lo tenían clarísimo? Bueno, yo, doctor, quisiera pues comentar que creo que a medida que va avanzando la maestría, va permitiendo que el pensamiento sistemático crezca, ¿no? O sea, el primer semestre era el primer esquema, quizá un poco muy cuadrado, 3 o 4 funciones muy específicas, 3 o 4 resultados muy específicos, pero a medida que hemos ido aprendiendo, vamos llegando a este último esquema que acabamos de ver, y resulta sumamente enriquecedor porque al final de cuentas te vas, ya teniendo la base, puedes ir viendo otros puntos de este gran escenario y pues vamos entendiendo, o al menos en lo personal voy entendiendo la complejidad y sobre todo las diferentes áreas de estudio que tienen los sistemas, ¿no? Porque a veces, o al menos en lo personal, consideraba que el sistema era muy limitado quizá a la prestación de los servicios y sus resultados, pero ahora ya veo que se puede intervenir en lo social, en lo económico, en lo político, o sea, como en otras áreas que quizá en un principio no tenía muy claro, y eso a mí me resulta sumamente interesante, ¿no? Creo que para mí, eso me quedo con esta parte del resumen, ver cómo ha ido evolucionando y cómo nos han llevado de la mano durante los semestres, hasta justamente poder integrarlo de esta manera tan amplia. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues en lo personal, es parecido a lo que dijo Pablo, porque cuando estaba haciendo las lecturas que nos envió, era como que inconscientemente iba integrando lo que estaba leyendo y justo este esquema con otros que nos habían presentado en semestres anteriores. Yo estaba viendo lo de los elementos constitutivos y estaba pensando también en los sustantivos, ¿no?, que vimos en primer semestre, y estaba así como ligándolo todo, y creo que esa parte es como enriquecedora, como lo menciona Pablo, porque vamos como integrando el conocimiento y, bueno, ampliando esta visión sistemática. Gracias, María Enriqueta. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Entre las cosas que sabemos, que oímos todo el tiempo es, no vas a sumar peras con manzanas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué no voy a sumar peras con manzanas? Díganme. Pues porque se supone que no tienen las mismas características, o sea, son frutas, pero no tienen las mismas características. Gracias, ya me diste una clave. Son frutas. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que sí se pueden comparar, ¿no es cierto? A lo mejor sumar no. Sumar peras con manzanas, si lo que quieres son peras o manzanas, no. Pero si lo que quieres son frutas, pues ya tenemos 2 de menos, ¿no? Así es. Entonces, lo que quiero decir con esto es que depende del punto de vista que abordemos, y sobre todo depende del nivel de análisis que estemos utilizando. Si yo estoy utilizando el nivel de análisis de manzanas golden, no hay nada aquí, ¿verdad? Porque esta manzana roja no es una manzana golden. ¿Sí? Pero si estamos hablando de frutas, pues tenemos 2. ¿Sí? Entonces, esto es central. Que tengamos claro que hay diferentes niveles de análisis. ¿Sí? Y si volvemos a ver estas 3 frases que quiero que ustedes integren a su cajita de herramientas
intelectual. ¿Ven ustedes cómo los diferentes elementos de una situación tienen diferente importancia? Hay similitudes a pesar de las diferencias, y hay diferencias a pesar de las similitudes, ¿no es cierto? En algo tan simple como la imagen de una pera y la imagen de una manzana. Quiero que tengamos en mente que vamos a proceder de este modo. Claro, ya vimos el tamaño de la complejidad de los sistemas de salud, pero esta es parte del procedimiento que yo quiero que logremos hacer, de ir inteligentemente estableciendo jerarquías para saber qué cosas vale la pena comparar, cuáles son comparables, cuáles no son comparables, qué distinguen, qué asemejan. Pues con esto cierro entonces ya todo el preámbulo y esos serían los conceptos más importantes sobre los cuales quiero que tengamos un acuerdo. El acuerdo es, si vamos a estudiar sistemas de salud, no podemos dejar de lado el pensamiento sistémico. Hablar de pensamiento sistémico es hablar de complejidad. Y para poder hacer un análisis comparativo interesante, enriquecedor, tenemos que tener en mente estas 3 frasecitas que yo saco de la lista de Hofstadter respecto a cómo reconocer una conducta inteligente. Y a partir de ahí, pues entonces ya me voy vamos a ver cada una de las sesiones, cada uno de los temas. Tenemos por delante, contando esta, 18 sesiones en total. ¿Sí? Uy, aquí estoy viendo ya un error, perdón. En el renglón 3, donde dice horas, dice 3, debe decir 2. Ok, lo corrijo, es más, lo corrijo de inmediato porque vamos a hacer varios cambios a lo largo de esta presentación. Ahí está de nuevo, ¿la ven? ¿Está bien la presentación ya corregida? Ok, entonces tenemos la sesión de hoy, que es la presentación general de la unidad didáctica, los conceptos y modelos. La próxima sesión la vamos a dedicar a algo que estoy prácticamente seguro los va a sacar de su zona de confort. ¿Por qué los va a sacar de su zona de confort? Porque su zona de confort es la de estudiantes de salud pública, la de estudiantes de sistemas de salud. Y quiero llevarlos a un nivel de estudiantes de la realidad. Y para eso les voy a proponer, de hecho ya les propuse, les mandé la liga a mi carpeta en Dropbox para que descarguen ustedes las lecturas para la próxima semana. Como siempre, en este mundo dominado por los 2 grandes imperios de los siglos XIX y XX, el inglés se ha impuesto como lengua franca y pues nos toca leer en inglés. Y hay que hacerlo, y si todavía tienen problemas con ello, estudien, denle, métanle duro, porque